¿Qué tal, chicos? Bienvenidos nuevamente a este espacio de investigación de operaciones 1. En esta ocasión abordaremos la problemática o la temática alrededor de la dualidad que se presenta en los problemas de programación lineal. Bienvenidos. Esta dualidad viene de una relación de similitud que existe en los problemas de programación lineal. ¿Similitud con quién? Las mismas condiciones, los mismos parámetros de referencia que normalmente planteamos dentro del modelo de programación lineal. A través de los estudios se pudo determinar que eran simétricos entre sí. El primero en hablar de esto fue en 1954 Carl Edward Lenky, quien en su momento estudió las desigualdades y le dio el nombre de método dual simplex. Recordemos que el método simplex es un algoritmo iterativo, es un argumento matemático que va paso a paso, estrategia tras estrategia, a través de unos tabloides que llamamos en su momento. Es la manera en que va encontrando soluciones a partir de una básica factible, pero que no es la óptima. Es decir, son unas condiciones básicas iniciales que garantizan una operatividad mínima, pero que no están garantizando de alguna forma la optimización de los recursos. Si esta respuesta existe, el método simple la va a ir obteniendo basándose en sus criterios iniciales, en los cuales las restricciones y la factibilidad de las mismas permiten de ahí encontrar el óptimo. Ese es el concepto básico del método simple. Lenky pensó entonces en la posibilidad de usar un esquema distinto, ya que esta dificultad, o no dificultad, pero este tipo de restricciones que daba la operacionalización matricial del método simplex tradicional o simplex primal, con relación incluso en la tenencia que utilizar otros métodos, una segunda fase adicional como es el método de la gran M, para poder dar respuesta. Eso hizo que de alguna forma matemáticos como este buscaran una solución que de alguna forma fuera mejorando las condiciones de optimalidad. Entonces, si físicamente lo que se buscaba era lo óptimo, había garantía a modo de presunción de que ese objetivo óptimo se iba a lograr. Así que lo que se hizo fue como invertir el proceso, es decir, en vez de partir de lo básico, factible, hasta llegar a un óptimo, se presume que la solución es óptima y empiezan a hacerse los ajustes necesarios para llegar a la factibilidad. A este problema se le denominó dual y es completamente simétrico al problema inicial o al primer problema con el cual estamos trabajando. En otras palabras, es como si estuviéramos enfrente de un objeto y su imagen, en donde su reflejo está dando información real en otros sentidos o en otras condiciones, pero está dando información real y fiel de lo que es el problema primario o el problema inicial. Eso no quiere decir, eso nos está indicando básicamente que la dualidad en términos generales no es otra cosa más que una reestructuración, una reescritura o un replanteamiento de unas condiciones iniciales. No significa una modificación de las características o condiciones que se quieren examinar. Es una manera distinta de visualización de las condiciones del modelo matemático. Pero si esto es así, ¿dónde está o en qué radica la importancia de que si ya tenemos un modelo matemático buscar uno distinto? Porque es que es importante. Entonces, recordemos que cada problema inicial, problema que estamos estudiando, al que le llamamos primo o problema primero de programación lineal, tiene unas características que lo identifican. Esta característica es que a través de la programación lineal normalmente se utilizan una gran cantidad de restricciones. Entonces, cuando eso se da, resolver el problema no es tan sencillo.
Por consiguiente, si de alguna forma yo puedo transformar o reescribir el modelo matemático en otras condiciones cuya resolución sea más simple, eso empieza a dar luces de importancia en la utilización del problema dual, que efectivamente es lo que se busca y lo que se buscó cuando se identificaron estas características de dualidad o de simetría entre el problema primal y el nuevo modelo que se está estableciendo. Adicionalmente a eso, si yo puedo reescribir pensando en una tendencia de facilidad, este nuevo problema reduciría en un gran número la cantidad de iteraciones que desde el método simple se tienen que hacer o se establecen hasta encontrar el método óptimo, ¿sí? Entonces, analizar el método dual tiene sus implicaciones importantes. Estos valores óptimos que se obtienen, bien sea por el método simplex primal o por el método simplex dual, proporcionan una herramienta también que desde lo económico ayuda y facilita la profundización de las características. ¿Cómo así? La simetría de la que estamos hablando se establece entre la función objetivo, entre las variables de la función objetivo y los parámetros con los que ella se relaciona de acuerdo a los recursos. Y entonces, si hay una relación directa entre las implicaciones de la variable de la función objetivo y sus restricciones, eso hace que se pueda detallar, se pueda desmenuzar de una manera más consciente las relaciones que se dan entre estas variables y por consiguiente poder interpretar económicamente estos datos y dar mejor respuesta a la solución del problema. Otra característica importante es que el hecho de que estemos trabajando con el método dual, que modifica de alguna forma el contexto en que percibimos y que de alguna forma escribimos el modelo matemático, alude al hecho y al concepto del no uso de variables artificiales. Si hacemos un poco de remembranza o recordamos en qué condiciones se deben darle el método simple de las dos fases o el método de la gran M, es por la aparición de variables artificiales como consecuencia de la inapropiada aparición, obviamente en las condiciones de restricciones de recursos en los ejercicios, cuando aparecen restricciones distintas a las clásicas que se venían utilizando. Entonces, cuando la holgura no es favorable para el proceso matricial, es necesario involucrar variables artificiales que alargan la resolución del ejercicio, bien sea de modo manual o bien sea con el uso de una herramienta tecnológica. En otras palabras, el método dual simplifica la ejecución del ejercicio, ya que si el ejercicio de por sí o en su manera primal es sencillo, pues se desarrolla de esa manera. Y dado el caso llegase a tener complicaciones por la extensión en las variables o en las restricciones, el método dual sería la herramienta más adecuada para reducir el camino de esas iteraciones. Y por último, pues en ese camino que estábamos hablando, en la búsqueda de la optimalidad, nos facilita el proceso desde el problema inicial. Pero bueno, si nos estamos refiriendo al problema dual como una simetría con el problema primal, en realidad y en conclusión, ¿qué será o a qué nos referimos con el problema dual, con el método dual? Entonces, si el método simplex es una estrategia, el dual también lo es. Y esta estrategia que busca el método simplex dual no es otra más sino que de alguna forma evitar que los procedimientos algo complicados o algo extensos que de por sí ya trae el método simple se puedan reducir al intentar reescribir los problemas de tal manera que no necesitemos dos fases, sino una sola para la resolución primaria de los problemas. Pero bueno, hay que hacer un pare allí y determinar si en cualquier condición se pueden presentar esas reescrituras o esas maneras en que el nuevo modelo matemático, guardando las proporciones de las condiciones iniciales, va a permitir de alguna forma desarrollar esto que estamos hablando. Es decir, ¿sí será que la retórica se convierte en una buena práctica? Entonces deben darse ciertas condiciones para que eso se dé. Esas investigaciones no son nuevas. Ni siquiera Lenki en 1954 fue el pionero de eso. Desde muchos años atrás, en 1939,
cuando un matemático en sus inicios de sus estudios de maestría, un joven llamado William Karush, empezó a desarrollar trabajos sobre problemas de optimización lineal y no lineal con desigualdades. Eso abrió campo y abrió luces para nuevos modelos matemáticos que más adelante, alrededor de 1977, otros estudiosos retomaron y pudieron detallar de tal forma que redondearon en un solo teorema que se conoce hoy, o unas condiciones que se conocen hoy como las condiciones Karush-Kant-Drucker, que no son más que una generalización de eso que se venía trabajando y que hoy se conoce como métodos de aproximación a través de los multiplicadores de Lagrange para mejorar las condiciones de las desigualdades. Las desigualdades de por sí traen implícito cierto algoritmo que para el álgebra no es tan fácil de digerir, así que estas modificaciones ayudan a la simpleza en la ejecución de esas operaciones. ¿Qué relación estaban estableciendo esos parámetros de Tucker desde un principio? Si la situación en cuanto al manejo y al estudio de las desigualdades era su simetría, pero su simetría en el ámbito de explicar lo mismo pero de manera contraria, quiere decir que si tengo, por ejemplo, ejercicios de maximización o condiciones de maximización, su problema dual debe ser de minimización. Recuerden que en un fenómeno físico de imagen, de objeto-imagen, siempre los fenómenos son contrarios. Si uno en una imagen levantara la mano derecha, estaríamos hablando de que el objeto lo tuvo que haber levantado con la mano izquierda, y así sucesivamente muchos detalles. Entonces, lo que es para una restricción en el problema primal es para la función objetivo en el problema dual, o viceversa, o lo que corresponde a una desigualdad mayor que debería corresponder a una desigualdad menor que. Pero no es tan fácil ni tan literal como lo estoy diciendo o como este cuadro lo intenta explicar, razón por la cual se dieron a la tarea muchos estudiosos de las matemáticas, de las desigualdades, de los problemas de optimización, a encontrar algoritmos diferentes, criterios diferentes, condiciones diferentes, que obteniendo resultados similares o incluso mejores, se desarrollaran de manera diferente, fueran más fáciles de entender y de digerir, que es como en este momento yo voy a intentar explicarles. Pero bueno, si existe ya una mecánica que está estipulada a través de las condiciones de Karush-Kant-Drucker, pero estamos diciendo que se pueden hacer de otra manera distinta, eso empieza a generar algo de duda. Entonces, ¿cómo es así ese proceso? Pues la explicación es básica, es sencilla y es puntual. ¿Cómo así? El método dual simplex nos está entregando una respuesta típica a un problema cuya solución es de minimización y la restricción es del tipo mayor o igual. Si eso es así, si queremos dar a entender que el problema que nos va a resolver el método dual es de minimización, nos estaríamos imaginando entonces que el modelo primal debe ser una imagen de eso, o debe ser el objeto inicial de eso, o la condición primaria o primordial de eso. Si el método dual es de minimización, entonces podemos inferir a partir de eso que el problema inicial debe ser de maximización. Y si las restricciones que resuelve dentro de estas nuevas condiciones que se están proponiendo es de mayor que o igual, el problema inicial debería ser entonces tipo menor o igual. Entonces, en ese orden de ideas debo establecer ese tipo de condiciones y ese tipo de conjeturas, que las condiciones de los problemas que voy a desarrollar deben tener una función objetivo del tipo maximizar y unas restricciones del tipo menor que. Pero bueno, cuando nosotros analizamos y nos detallan esa circunstancia muy particular, caemos en cuenta de que eso segmenta o delimita las condiciones en que se pueden presentar muchos problemas. O en otras palabras, nos llega a pensar y hasta exponer una idea. ¿Y qué pasaría entonces si no se cumplen esas condiciones iniciales?
Si no se cumplen esas condiciones iniciales, nosotros tendríamos que hacer, valiéndonos obviamente del álgebra, de la matemática y de sus propiedades, una serie de adaptaciones o de acomodaciones. Por eso hace un momento les decía que el método dual implica una reescritura, una reestructuración de modo de objeto-imagen sin necesidad de cambiar las condiciones iniciales. Entonces, si la función objetivo no es de maximización, sino que es de minimización, pues yo debería hacer algo que transformara esas condiciones de tal modo de que siga cumpliendo los parámetros establecidos. ¿Y cuál es esa condición? Pues matemáticamente, si yo multiplico por -1, estoy cambiando el sentido de lo que quiero expresar. Y si yo quiero tener una respuesta de maximización partiendo de un criterio de minimización, pues al hacer esta analogía y este cálculo o este cambio, pues puedo pasar de un proceso de minimización a un proceso de maximización, obviamente cambiando el sentido y el signo de lo que estoy expresando matemáticamente. Pero recuerden que no es solo la función objetivo. Las restricciones también tienen unas condiciones muy claras. Se dice que las desigualdades deben tener una estructura desigual tipo menor que. Pero ¿qué pasa si no es menor que? Al ponernos a pensar caemos en cuenta que hay dos condiciones nuevas, que sea del tipo mayor que o que sea del tipo igual. Empecemos por desarrollar la estrategia alrededor de la situación de desigualdad tipo mayor que. Si lo anterior es cierto para maximización y minimización, pues lo debe ser para algo que es mayor o menor que. Eso es una propiedad de las desigualdades. Entonces, concreto, si tengo una desigualdad tipo mayor que y necesito tenerla del estilo menor que, pues multiplico toda la expresión por -1 y necesariamente el sentido cambia. Como necesariamente el sentido cambia, estoy haciendo uso de un artificio matemático que no modifica la estructura, pero sí la escritura. Entonces aquí lo podemos ver. Si tengo x más y mayor o igual que 2, eso es equivalente al escribir, si multiplico todo por -1, es equivalente a escribir a -x menos y menor o igual que -2. Aquí debería ir un menos, no lo coloqué, pero hago la corrección. Multiplicar todo por menos para que el sentido de la desigualdad cambie y se acomode a mis condiciones. Pero bien, les había dicho que el que no fuera menor que no solamente daría por resultado la desigualdad mayor que, también hemos conocido y hemos desarrollado ejercicios en donde las restricciones tienen una condición inequívoca de igualdad. En el caso de que se llegue a presentar una situación como esa, nos valemos de una identidad, una propiedad en donde se nos dice que si A es igual a B, es decir, si tengo una comparación de igualdad, sí, solo si se cumple si logro hacer la intersección entre estas dos condiciones o si logro incluir de manera afirmativa las dos condiciones, es decir, que el parámetro del lado izquierdo sea mayor que el parámetro del lado derecho y que a su vez el lado izquierdo es menor que el lado derecho. Si lo vemos desde un punto de vista un poco más concreto, más detallado, si tuviera este tipo de restricción y quisiera cambiarla, ya no dejaría el igual, sino que de una pasaría a dos restricciones. Entonces, cuando quiera reacomodar, ya no tendría una sola restricción con una desigualdad, con una relación de igualdad, sino que tendría dos restricciones con valores desiguales. Eso me lleva a pensar entonces en un gran concepto. Si existe una relación dual primal. Necesito encontrar cuáles son esas relaciones, en qué se basan esas relaciones para que físicamente cuando me enfrento a una situación yo pueda desarrollarla de la mejor manera. ¿Y cómo se puede hacer eso? El problema dual tiene tantas variables como restricciones tiene el primal. Ya allí empiezo a pensar de que existe una analogía entre la función objetivo y sus variables y las restricciones. ¿Qué otra condición también se da?
que el problema dual tiene tantas restricciones como variables tiene el problema primal. Es decir, lo mismo pero al contrario. Al principio se hablaban de las variables con relación a las restricciones, ahora se hablan de las restricciones con relación a las variables del problema. Los coeficientes de la función objetivo del problema dual son los términos independientes o los del lado derecho de las restricciones del problema primal. Los términos independientes de las restricciones, ya no de los objetivos, sino de las restricciones o del lado derecho, en el problema dual son los coeficientes de la función objetivo. Recuerden que estamos ante una situación que es más fácil de entender y explicar como si estuviéramos viendo un objeto frente a un espejo. Lo que es restricción en un lado es función objetivo en el otro o viceversa. Lo que es lado derecho son variables, lo que es variable es lado derecho. Entonces de esa forma se pueden ir imaginando, aunque ahora se los muestro de manera más concreta con un ejercicio. Siguiente, los coeficientes de cada restricción del problema dual corresponden a los coeficientes de las mismas variables en las restricciones del problema primal. Siempre va a haber una relación de simetría entre uno y otro, ¿ok? Entonces, si lo vemos desde ese punto de vista, la relación es imagen-objeto. El niño acá levanta la mano izquierda, pero su imagen levanta la mano derecha. El espejo es la división o la relación que hay entre la función objetivo y la restricción. Lo que en un lado es restricción, en el otro lado es función objetivo o viceversa. En ese orden de ideas hay que recordar que lo realmente importante no es la escritura. El método dual no se diseñó simplemente para escribir un modelo matemático de una manera más bonita o menos bonita. Recuerden que el método dual tiene una esencia y su esencia es que nosotros podamos interpretar y hacer un análisis de esas condiciones. ¿Por qué? Porque recuerden que el objetivo de todo modelo matemático es que lo desarrollemos. Esté escrito como objeto o esté escrito como imagen, es decir, esté escrito como modelo primal o esté escrito como modelo dual, cualquiera de los dos que resolvamos debe entregar la misma respuesta o los mismos valores de respuesta. ¿Con qué? Con el ánimo de que la toma de decisiones al final y el análisis de sensibilidad al final nos dé la misma certeza con la que veníamos trabajando. Entonces, pues los invito a que presenciemos algunos ejercicios con los cuales podamos dar cuenta de todo esto que digamos a modo de teoría o a modo de concepto hemos explicado. I took a pill in Ibiza to show Avicii I was cool. And when I finally got sober, felt 10 years older, but fuck it.